días lo oí en la ciudad de Querétaro, que alguien se me acercaba y me decía: ¿puedo hablar con usted para saber si he sido salvo? Y esto a consecuencia de haber caído en pecado. Por gracia de Dios, a la hora de examinarse nos damos cuenta que pareciera que sí es un verdadero creyente. Pero la duda entra por causa del pecado. El tercer grupo es el de los creyentes verdaderos que están seguros de su salvación. Y el cuarto grupo es de aquellos que no son salvos, pero piensan que sí lo son. Este es el grupo que podríamos considerar que es el más peligroso, porque ellos piensan que van camino al cielo, pero tienen una fe muerta. Es decir, si mueren en ese estado se llevarán una gran sorpresa cuando vean que son excluidos del cielo. Así que esto nos deja ver que entender correctamente el tema de la seguridad de la salvación tiene implicaciones primeramente aquí en esta vida, pero también tiene implicaciones en la vida eterna. Para el creyente verdadero, crecer en la seguridad de la salvación le va a permitir tener una mayor plenitud de gozo, disfrutando más plenamente la comunión con su Señor. Para el creyente con una fe débil, comprender que la voluntad de Dios es comprender que la voluntad de Dios es comprender que debemos tener una seguridad de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Esto le ayudará a tener un mejor balance en el momento que se autoexamine y busque crecer en esta seguridad. Pero para el falso creyente, aquel que está engañado, también debe de darse cuenta que su fe está en un fundamento falso. Para el creyente falso, debe darse cuenta que su fe está en un fundamento falso. Ahora bien, vamos a definir primeramente qué es la seguridad de la salvación, y para esto vamos a tomar la definición del hermano Joel Beeke. Él la define como la convicción de que uno pertenece a Cristo por medio de la fe y que disfrutará de la salvación eterna. Repito, la define el hermano Beeke como la convicción de que uno pertenece a Cristo por medio de la fe y que disfrutará de la vida eterna. Y aquí quiero reconocer que gran parte de este estudio está basado en el libro de La seguridad de la salvación del hermano Joel Beeke. Así que la seguridad de la salvación, y este punto es muy importante porque a veces caemos en esta confusión, la seguridad de la salvación no quiere decir que reconozcamos que las promesas de Dios son verdad. No quiere decir esto, sino quiere decir que es la seguridad de que esas promesas son nuestras. Esa es la seguridad de la salvación. Alguien que tiene seguridad reconoce que ha sido elegido, reconoce que ha sido amado y perdonado por el Padre, sabe que Cristo ha muerto por sus pecados y sabe que el Espíritu Santo lo ha regenerado. No solo cree en estas doctrinas, no solo cree en ellas y las afirma en la mente, sino está plenamente convencido de que son una realidad en su vida personal. Sinclair Ferguson también nos da una definición similar de la seguridad de la salvación él dice que la seguridad de la salvación es la confianza consciente de que estamos en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Repito, es la confianza consciente de que estamos en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Teniendo esto en mente como una pequeña introducción, vamos a leer juntos el capítulo 18, párrafo 1 de nuestra Confesión de Fe, 1689. Dice el párrafo: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá.
Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Después tenemos los diferentes versículos que respalda este párrafo. Podríamos preguntarnos por qué los teólogos que redactaron la confesión de fe decidieron redactar este tema. Primeramente, porque era una doctrina que ellos verdaderamente amaban, apreciaban y atesoraban. Ellos consideraban que la seguridad de la salvación era como una fuente que refrescaba a los cristianos en medio de las más grandes pruebas en su camino rumbo a la gloria. Thomas Brooks lo dijo de la siguiente manera: la seguridad de la salvación hace ligeras las pesadas aflicciones, cortas las aflicciones duraderas y dulces las aflicciones amargas. Así que ellos tenían una preocupación pastoral y práctica por cada uno de los miembros de su iglesia para que ellos pudieran disfrutar de la seguridad de la salvación. Pero además ellos querían defender esta verdad bíblica en contra de dos errores de su época y que aún siguen prevaleciendo de alguna u otra manera en nuestros días. Por un lado, el catolicismo romano enseñaba que una persona solamente podría tener una persuasión probable de la salvación, decían ellos. Solamente se puede tener la seguridad de la salvación, decían los católicos, por medio de una revelación especial que solamente ha sido dada a algunos santos electos. Ellos pensaban que era muy peligroso que un cristiano común pudiera tener la seguridad de la salvación, porque ellos creían que podría alejarlo ello de la iglesia y de los sacramentos. Contra este error, los reformados dijeron lo siguiente: los que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo y le aman con sinceridad, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. En otras palabras, todo cristiano puede gozar de esta seguridad de salvación en esta vida, y por lo tanto no es el deseo de Dios que sus hijos vivan constantemente en la incertidumbre y en la duda. El otro error que está combatiendo este párrafo 1 es el de los antinomianos. ¿Quiénes eran los antinomianos? Aquellos que, aunque no vivían en santidad y no tenían el fruto de un creyente, según lo que enseña la verdad bíblica, tenían una fuerte seguridad de salvación. A estos es a quienes se refiere cuando habla el párrafo, cito, de las personas no regeneradas que vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales. Ellos tienen una falsa seguridad de salvación. Así que con este párrafo los reformados querían evitar, por un lado, que las personas tuvieran una falsa seguridad de salvación, pero al mismo tiempo evitaron caer en el error católico romano al afirmar que un cristiano sí puede tener plena seguridad de salvación, a lo cual decimos amén, por supuesto que sí. Así que en este párrafo se nos presentan tres posibilidades con respecto a la seguridad de salvación. La posibilidad de la falsa seguridad, número 1, la posibilidad de la verdadera seguridad y la posibilidad de una falsa verdadera seguridad. Repito, la posibilidad de la falsa seguridad, número 1, la posibilidad de la verdadera seguridad, número 2, y número 3, la posibilidad de una falta de verdadera seguridad. En primer lugar, entonces, vamos a ver lo que es la posibilidad de la falsa seguridad. Aunque los creyentes, dice el párrafo, lo cito, que lo son por un tiempo, y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá, dice el párrafo.
Así que, como ya dijimos, los puritanos querían evitar a toda costa llevar a alguien a una falsa esperanza, porque finalmente no va a pasar la prueba en el día del juicio. Y no solo hay un peligro futuro, sino que además una persona que vive engañada, pensando que es salva, es muy renuente a examinarse. Algo común que nos pasa cuando tratamos de evangelizar a alguien que se dice cristiano. Y podríamos preguntarlo de todas esas personas, ¿de dónde nace esa seguridad? Nos podríamos preguntar. Algunos creen que son salvos porque llevan una vida muy religiosa. Han asistido durante largo tiempo a alguna iglesia. Otros creen que son salvos simplemente porque no son personas tan malas como las son otras. Otros piensan que irán al cielo porque abandonaron algún pecado o algún vicio escandaloso. Y esto creo que también es algo muy común. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Simón el Mago, que en otro tiempo ejercía la magia. Y muchos otros que se apartaron quizás del alcoholismo, la drogadicción. Y sin embargo, nunca fueron salvos. En pocas palabras, muchos basan su falsa seguridad en su propia bondad o en sus propias obras. Son de los que le dicen a su propia alma, paz, paz, cuando realmente no están en paz con Dios. Su confianza está en ellos mismos y no solamente en Cristo. Así como aquel fariseo que subió a orar al templo diciendo, gracias te doy, Señor, porque no soy como aquel, como este y como el otro. Orando de una manera sumamente orgullosa. Tenemos una fuerte advertencia también de tener esta seguridad en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Que el Señor ponga oídos para oír. Dice así, en ese pasaje el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí podemos resumir este texto diciendo lo siguiente. Estas personas decían Señor, Señor, lo que quiere decir que estaban sumamente convencidos de que Cristo era su Señor y que tenían una relación cercana y personal con Él. Tenían una fuerte seguridad, pero esta seguridad estaba construida sobre la arena. Todas sus obras eran externas, sus milagros, sus misiones evangelísticas no sirvieron absolutamente para nada, porque el Señor le responde diciendo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Terribles serán las palabras que escuchen aquellos que han vivido con una falsa esperanza y una falsa seguridad de su salvación. Algunas razones que podemos dar por las cuales muchos tienen falsa seguridad de salvación. Número 1, creo que es también de las más comunes, porque un pastor o un predicador le dijo a una persona, eres salva. Cuando alguien decreta algo contrario a lo que dice Primera de Juan, donde esto no es de carne ni sangre ni de voluntad de varón, contrario a esto. Y esto porque debemos recordar que ningún pastor ni predicador tiene el derecho a otorgar la seguridad de salvación a alguien. El único que tiene derecho es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que confirma esto. Número 2, otros tienen seguridad porque tuvieron algún tipo de experiencia sobrenatural. Y esto también lo escuchamos a menudo. Algunos comentan que inclusive cuando fueron salvos, entre comillas, hablaron en lenguas, pero debemos recordar que la Biblia nos muestra que no podemos basar nuestra seguridad de salvación en ninguna emoción. Número 3, otros tienen una seguridad falsa, a pesar de que viven en pecado y se excusan con la doctrina que se conoce como salvo, siempre salvo, sin mostrar el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, del cual habla Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. Inclusive otros tienen seguridad por nacer en cuna evangélica. Así que la falsa seguridad normalmente va a producir orgullo, negligencia en la santificación y por supuesto en el uso de los medios de gracia.
un rechazo a la autoexaminación y a ser cuestionado en cuanto a su salvación y un fruto no congruente. Y bueno, creo que se ha experimentado una y otra vez. Ahora, el hecho de que veamos en ocasiones personas que se niegan a ser autoexaminadas no nos debe de llevar a también actuar de una manera impulsiva, sino actuar de una manera con gracia y sabiduría para tratar de llevarlas más bien al camino de la verdad, dicho de paso. En segundo lugar, tenemos en este párrafo también la posibilidad de la verdadera seguridad. La posibilidad de la verdadera seguridad. ¿Es posible que un cristiano tenga seguridad de salvación? Y voy a citar la confesión de fe. Dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Notemos que la verdadera seguridad se encuentra unida solamente en el Señor Jesucristo. Dice este párrafo que pueden tener seguridad ¿quiénes? Los que creen en el Señor Jesús, los que lo aman y los que andan delante de Él. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano sí puede tener seguridad de salvación. La primera epístola del apóstol Juan está llena de declaraciones que nos muestra la certidumbre de fe. Y solamente para citarte algunos textos serían los siguientes. Primera de Juan, si quieres abrir la escritura, porque vamos a ver algunos textos para ver cómo podemos tener seguridad de salvación. Que la podemos tener. Y aquí el énfasis va a estar en las palabras, por ejemplo, sabemos, conocemos, porque es estar consciente de que efectivamente lo hemos experimentado. Entonces pongamos atención a esas palabras en cada uno de los versículos. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y un último versículo podría ser Primera de Juan capítulo 5 versículo 13, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Observa, enfatizamos, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Vemos entonces que el apóstol Juan quería que sus lectores tuvieran seguridad de la fe, de su fe. Y no solamente el apóstol Juan, Dios mismo desea que nosotros disfrutemos de esa seguridad, que podamos decir con toda libertad: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y es que los beneficios que trae la seguridad de la salvación son muchos. Como lo hemos dicho, por un lado nos permite tener una comunión más cercana, un anhelo más fervoroso de estar en comunión con Dios. Nos motiva a servir a nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de adopción. Nos sostiene en medio de los problemas y de las dificultades. Nos da paz y descanso en nuestra alma. Y por estas y muchas otras razones debemos de esforzarnos en crecer en la seguridad de la salvación. O como lo dice el apóstol Pablo, debemos de procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Dice él, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Finalmente, encontramos en este párrafo la posibilidad de tener una falsa seguridad de salvación. Perdón, no es una falsa,
una falta de seguridad de la salvación. Ok. Es decir, un creyente puede tener fe salvadora sin tener el gozo y la plena seguridad de que posee esa fe. Y es que debemos recordar que la justificación, y este punto es clave para poder entender esta parte del párrafo, la justificación solamente depende de la fe en el Señor Jesucristo. Y la seguridad sería el disfrute de esa justificación y de esa salvación. Hay creyentes que poseen una fe débil, pero esa fe, aunque es débil, descansa única y absolutamente en el Señor Jesucristo. Para los puritanos, la pregunta más importante que debemos hacer al autoexaminarnos no es: ¿tengo plena seguridad de salvación? Y este punto es muy importante. No es lo que debemos hacer a la hora que nos autoexaminamos. La pregunta más bien debería de ser: ¿tengo fe salvadora? ¿Confío solamente en Cristo para el perdón de mis pecados? Y te das cuenta qué sencillo es poder llegar a tener una fe anclada en la única roca que puede llevarnos a ser inamovibles en cuanto a nuestra seguridad de salvación. De la manera más sencilla. Así entonces no es la fortaleza de nuestra fe lo que nos salva, sino el objeto de nuestra fe, es decir, Cristo el Señor. Sin embargo, crecer en la seguridad de la salvación es importante para tener una condición espiritual cada vez más saludable, cada vez más madura. Y si te preguntas, ¿qué puedo hacer para crecer en la seguridad de mi salvación? Eso, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Te lo digo para que también estés expectativo, para que tengas el anhelo y el deseo. Dios habla en la medida que nuestros corazones tengan hambre y sed de justicia, hambre y sed de su palabra para ser ministrados por ella. Cada uno de los que están aquí presentes deben de preguntarse: ¿mi seguridad entonces es verdadera o es falsa? ¿Estoy confiando realmente en Cristo o mi confianza está solamente en mi desempeño, que lo hemos escuchado una y otra vez, o en mis obras? ¿En qué estás descansando en tu salvación? Si te has dado cuenta que tu seguridad es falsa, lo único que te puedo decir es el Evangelio. Corre a Cristo en arrepentimiento y fe en Él. Si pones tu confianza, si pones tu esperanza en cualquier otra cosa, tu fin será la condenación eterna. Tú serás uno de los que el Señor dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por mucha seguridad como esos hombres la tenían, o que le describe el Señor Jesucristo en esa parábola. Pero si puedes ver que confías solamente en Cristo para salvación y ves la obra del Espíritu en tu vida realmente, este párrafo y este capítulo te deben de llevar a crecer cada día más en la seguridad de tu salvación, confiando en las promesas del Señor, amando al Señor Jesucristo y esforzándote a andar delante de Él. Amén. Hasta aquí este párrafo 1.